¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a esta plataforma de MindOff, comunidad de psicólogos católicos. Yo soy Blanca Gutiérrez y es un gusto poder estar con ustedes en este día porque vamos a tener una entrevista maravillosa con nuestra querida Pili, a quien le damos la más cordial bienvenida y ella nos acompaña desde Perú. Pili, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Blanquita, muy feliz de lo que hoy vamos a compartir, de poder compartir contigo también y de ser parte de esta comunidad. Muchas gracias, mi querida Pili. Pues bueno, ella nos va a compartir una tradición que efectivamente se lleva en Perú, ¿verdad, mi querida Pili? Es una Así tradición muy bonita que pues ella me ha estado compartiendo y la verdad es que hay tradiciones que muchas veces no conocemos y algunas que conocimos y las hemos olvidado. Así es de que esta es una maravillosa oportunidad para que todos como católicos vayamos rescatando estas maravillosas tradiciones de nuestra religión católica y, por supuesto, conociendo de otras religiones de otro país. Así es de que nuestra querida Pili el día de hoy nos va a hablar acerca de la historia del Señor de los Milagros. Adelante, Pili. Bueno, buenos días con todos. Esta es una oportunidad que para mí se me ha presentado para poder conocer más de una devoción muy tradicional acá en Perú, que es una de las devociones que congrega un montón de gente, personas de todas las edades. Es una oportunidad, considero yo, que todas las personas se acerquen de una u otra manera a nuestro Señor, ¿no? A nuestro Señor Jesús en general, por medio de esta devoción que nosotros la tenemos como el Señor de los Milagros. Entonces, ¿cómo comienza a surgir esa historia del Señor de los Milagros? Es que en 1651, según un historiador llamado Rubén Vargas Ugarte, se acredita en algún documento de las nazarenas, que ya luego les voy a compartir qué viene a ser las nazarenas, ¿no? Que ya en ese año la imagen estaría pintada. El Señor de los Milagros, para empezar y no confundirlos, es una imagen de Cristo crucificado, ¿no? Entonces, para remontarnos más o menos a esa época, más o menos ahí Lima es la capital del Perú, y tendría más o menos entre 30 a 35 mil habitantes, y ahí estaban incluidos 2.000 españoles, estaban incluidos 8.000 criollos, estaban entre criollos y mestizos, 10.000 indígenas y 15.000 esclavos aproximadamente, ¿no? Esa era la población. Entonces, lo que se relata, y sabemos por tradición, y nos enseñan esto básico, básico desde el colegio, desde el nido, es de que un esclavo de Angola, probablemente llamado Benito, ¿no? Pinta en un muro a Cristo crucificado. Y él con sus demás compañeros, sus demás parientes, vecinos, perdón, tenían una devoción en ese lugar. Era un lugar donde se reunían, se encontraban para hacer una devoción a nuestro Señor Jesús en general. Entonces, algo muy hermoso que justo ayer me ayudaba a tener más devoción por el Señor de los Milagros, era de que este esclavo lo pinta de manera empírica. Y eso me parece súper, o sea, de Dios, ¿no? O sea, por talento dado en realidad, sin estudios, porque un esclavo, pues, ¿cómo trataban a los esclavos en esas épocas, ¿no? O sea, nada de especializaciones, como que acá uno va, ve ya con toda la modernidad, la tecnología tiene nociones de pintura, qué sé yo, o sea, él no, o sea, súper empírico, ¿no? Y pinta solo la imagen de Cristo crucificado, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros vemos la imagen del Señor de los Milagros, ahora, hoy en día, vemos que está también la Virgen María, está María Magdalena, está el Espíritu Santo, ¿no? Eso ya se añade después, pero lo original solo es la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Entonces, la zona donde ellos se encontraban, ¿no? Donde se encontraba ese murito, se llama Pachacamilla. Y es por eso que también este Señor de los Milagros, esta devoción, recibe el nombre del Cristo de Pachacamilla, el Cristo moreno por las características que tiene en la pintura, el Cristo morado, que también lo vamos a explicar en un rato, ¿no? Entonces, eso fue en el año 1651. Pasó 4 años, en 1655, y en Lima y Callao se da un terremoto totalmente devastador. Se dio
tengo entendido, el 13 de noviembre, ¿no? Más o menos a las 2:45 de la tarde aproximadamente. Y Lima y Callao quedó totalmente derrumbado, ¿no? Y acá se dice que se daría el primer milagro, porque el salón donde estaba el muro no se cayó. Y el salón, las construcciones acá eran de adobe, pues son las casas antiguas, tradicionales, ¿no? Todo quedó devastado, pero este murito se quedó intacto, no se cayó para nada. Entonces decían, ¿cómo no se va a derrumbar si todo ha quedado Claro, devastado, ¿no? Y el sí, material es bien frágil en realidad, ni siquiera era de cemento, ¿no? Eso es como que uno lo valora bastante. Entonces hasta ahí, bueno, ya se daba de cierta manera el primer milagro, por decirlo así, ¿no? Luego, en 1670, ¿no? Antonio de León era un, bueno, señor que comenzó a tener una devoción muy particular a nuestro Señor por medio de esta imagen. Y acá, Blanquita, creo que es muy importante que aclaremos mucho, porque es algo que los católicos nos critican bastante, es que no es una adoración a la imagen. Es sí, como que claro. tenemos una foto de una persona que ha fallecido, la vemos, la contemplamos y obviamente pues como que pensamos en esa persona, recordamos sus virtudes, etc. Entonces la imagen pintada a este señor lo ayudó a ser devoto, ¿no? O sea, le tuvo una devoción especial a ese Cristo crucificado. Y se cuenta que él tenía una metástasis en el cerebro. Entonces él se encomienda al Señor de los Milagros, este Cristo crucificado, que todavía no le decían el Señor de los Milagros, y al encomendarse, ese Señor se sana de la metástasis. Y a raíz de este milagro es que comienzan a llamarlo el Cristo de los Milagros o el Cristo de las Maravillas, ¿no? A raíz de Mira, esto ya comienza a trascender su nombre, sí. Entonces, ya, bueno, ese murito permanecía ahí en el lugar de la ciudad, que actualmente está en un santuario especial, que también más adelante vamos a compartir sobre eso. Entonces, se comenzaron a generar conflictos a raíz de que el ambiente en torno a la imagen se iba desordenando, había mucho barullo, como que había discrepancias entre las personas del lugar, ¿no? Y a raíz de ese desorden, las autoridades intentaron borrar la imagen en 3 oportunidades. Y acá también, ayer me enteré cómo es que pasó, qué pasó con lo que el intento de querer borrar las imágenes y por qué no suscitó, ¿no? ajá. Primero es que un indígena pintor de experiencia, ¿no? En la pintura, todo eso, intentó borrar la imagen y dice que cuando estaba intentando, o sea, estaba empezando a borrar la imagen, comenzó a tener escalofríos y temblores y no pudo quedarse ahí. Es como que eso hizo que se apartara. Y se fue del lugar, no quiso saber nada, dijo, no, yo no voy a borrar esa imagen, algo tendrá, desistió. Entonces las autoridades lo que hacen es mandar a una segunda persona para que la borre. Y esa persona Mira, sube, ¿no? Porque una escalerita, porque es un murito que está en alto, esa persona sube a la imagen a verla y esa persona dice que queda impactado tanto que dijo, yo no puedo borrar esto, porque es como que, wow, o sea, lo dejó pues anonadado, ¿no? Y la claro. tercera persona era un soldado real, o sea, ya era, de cierta manera, podríamos decir, pues con una preparación, no sé, pues no, como que con más instrucción, ¿no? A las personas anteriores. Y cuando ese soldado sube otra vez, baja y dice que cuando ve la imagen se tornó muy bella, que no pudo resistir y se bajó, y que la corona de espinas dice que comenzó a tornarse más verde. Eso es lo Mira, que cuenta la historia. De verdad que eso me enteraba cuando iba leyendo y repasando más y decía, wow, o sea, tiene qué más de lo historia que tan, incluso... tan maravillosa, Pili, porque Sí, cómo es que, o sea, tuvo que pasar por estas tres personas para que cada uno contara su versión y entonces empezar a creer en esta imagen, de ¿verdad? verdad, incluso para mí fue muy exhortante porque estos detalles yo no los conocía, ¿no? Para nosotros, como más adelante también lo voy a explicar, es una tradición, y una tradición lo hace la abuela, los papás, ven, hijito, ese es el mes de esta devoción, vamos, ¿no? Y uno lo hace por consecuencia a veces, ¿no? Y claro, gracias a Dios, pues, si emprendemos un camino de perseverancia en la fe, como que nos inclinamos más a perseverar en eso, si bien es cierto, pero estos detalles a mí me ha exhortado bastante en realidad.
Entonces, ya después de todo esto, eso generó mucho disgusto en la población, ¿no? Que es con justo lo que tú dices. Tenían que llegar esas 3 personas para que se constante de que acá hay algo más. Y la población, pues, estaba disgustada. Obviamente dieron su voz a que por favor no la borren, o sea, que era algo injusto, pues no había forma, ¿no? Entonces las autoridades de ese entonces desistieron de borrarla. No desistieron de borrarla, ya no la borraron, la dejaron, y el virrey que estaba en esa época, junto a su esposa, indicaron que se construye una pequeña ermita. Y ahí es donde ya oficialmente Ajá. empieza la devoción al Señor de los Milagros. Exacto, exacto. Eso mismo te iba a preguntar, que si justamente ahí era donde iniciaba esta hermosa Sí. devoción. Sí, 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 Pili. sí. Y se consta de que eso vendría a ser, ese día sería el 14 de septiembre de 1671. Y justo cuando iba averiguando más, a mí me parecía súper, o sea, los detalles de Dios con mi país. Sí, claro. Porque justo ese año, en 1671, se canoniza a nuestra santa peruana, que es Santa Rosa de Lima, y nos Mira, parece como que qué año. hermoso, ¿no? Y ese día viene a ser el día de la exaltación de la cruz, ¿no? Entonces es como que qué lindo que el Señor tenga esos detalles con nosotros. Nosotros, bueno, yo he aprendido a amar mucho a los santos peruanos, pero nosotros en Perú estamos muy agradecidos porque tenemos a San Martín, a Santa Rosa, a San Juan Macías, a Santo Toribio, ¿no? A Francisco Solano. No todos son de Perú netamente, pero sí se han generado en esa santidad, en ese desarrollo de su vocación acá en Perú. Entonces, para nosotros, y todavía hay beatas, ahorita beata Sorana de los Ángeles en Arequipa. Entonces, que se canonice una santa justo en este año donde se empieza esta devoción es una gracia enorme para nosotros, ¿no? Entonces, pues, ya después de todo eso, lo que pasó fue, a mí me da mucha gracia porque intentan llevar el muro a otra iglesia que se encontraba, ahorita esa iglesia se encuentra a unas cuadras del lugar donde está el muro actualmente, ¿no? Se llama San Sebastián, si no mal recuerdo, que también es una iglesia muy hermosa, muy hermosa. Y al levantar el muro donde estaba, se Sí. levanta, o sea, como que la parte donde no está Cristo crucificado, pero la parte donde está Cristo No crucificado se se mueve. queda, no se puede mover. Eso me Mira, pareció él se quería súper. quedar ahí, no se quería Sí, mover. exacto. Quería que Entonces, fueran ahí, no que lo llevaran a otro lado. exacto, de verdad que es súper loco, ¿no? Porque justo cuando iba investigando todo, comentaba un sacerdote súper, súper buenísimo, ese sacerdote de verdad, comentaba de que cómo eso hacía, o sea, cómo Dios manifestaba la voluntad y la disposición que él tenía a la población de que quería que ahí sea donde se realiza la devoción. Y eso que Claro. estaba Blanquita a unas cuadras. Tú vas ahorita al santuario con San Sebastián y está a 3, 4 cuadras, más no está, y son cuadras Mira, cortitas, o sea, no había sí, mucha pero el razón de Señor, moverlo, exacto, sí, ¿verdad? y como el Señor ahí quería estar, pues, ¿no? Entonces, esa era la voluntad de él. Y muchas veces, De fíjate que verdad. incluso esto nos puede pasar en nuestra vida, en donde nosotros decimos, ya lo tengo todo planeado, ya está todo perfectamente y las cosas van a ser ahí. Y el Señor nos manda una señal y nos dice, no, por ahí no. Y nosotros, ay, es que yo creo que me hizo falta programar un poquito más por aquí o ver estos otros detalles. Y nos seguimos aferrando, nos seguimos aferrando. Y el Señor nos manda muchos, muchos mensajes. Y es aquí donde nosotros debemos tener una docilidad de corazón, una docilidad en el entendimiento, de decir, ah, caray, Señor, a ver, ya van 2 intentos que hago y esto no resulta, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y ya el Señor te mandó 4 o 5 señales y dice, Señor, es esto lo que tú me estás dejando ver. Y es muy bonito, Billy, que tengamos esta docilidad. Y fíjate que precisamente hablando de esta docilidad también y haciendo mucha referencia en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, que decimos, esto va a ser así el día de hoy. Y el Señor te dice, no, es por acá. Ahí es donde debemos decir, Señor, entonces voy a ser dócil a lo que tú me estás mandando, ¿sí? Y mira, aquí retomando lo que nos contabas de la historia, estas personas que les habían dado una encomienda, un humano de ve y borra, y el Señor los regresaba con algo maravilloso. Así es como Dios transforma al ser humano.
Así es como nosotros debemos estar atentos a esos mensajes de Dios. Y recordemos lo importante que es estar atentos a nuestra parte espiritual, que viene directa de Dios, y nuestra parte humana, en donde podemos recibir la ayuda por medio de personas que Dios nos pone en nuestro camino, Pili. Sí, Blanquita, eso es muy cierto. De verdad que, eh, o sea, ahorita que comentabas eso también me ponía a pensar de que qué hermoso porque incluso hasta en eso que nos niega Dios, Dios lo hace para nuestra conversión, pero también tiene mucho que ver con nuestros actos humanos, ¿no? O sea, gracias a Dios, esas personas, por ejemplo, pueden dar testimonio o han podido dar testimonio de lo que les impactó, a cuántos se les habrá convertido, ¿no? Y Claro. nuestro límite, nuestra lógica humana no va a alcanzar a lo que viene de Dios en realidad, nunca, o sea, nunca vamos a Uy, entenderlo. no. No, 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 Pero bueno, por eso Dios se tuvo que manifestar porque nuestra capacidad humana no nos daba para llegar a de Dios verdad que de esta sí, manera. sí, Ujú. de verdad que sí, de verdad que es algo muy hermoso, ¿no? Entonces, pues ya retomando por acá la historia, en el año 1672, otro virrey manda añadir ahí a las figuras de lo que viene a ser el Padre Eterno, que está arriba del crucifijo, de Cristo crucificado. También manda añadir el Espíritu Santo, la Virgen María y Magdalena, ¿no? Y si nosotros vemos la imagen, me da mucha pena, que verdad no tendré acá la imagen a la mano, pero si vemos la imagen, nosotros vamos a ver que el acabado y el estilo del Cristo crucificado es diferente a esas imágenes que se añaden, porque obviamente son pintores distintos, ¿no? Entonces, ese es como que un añadido más que se realizó. Y en 1684, Sebastián de Antuñano era un español, ¿no? Que viene y se dirige a la ermita, esta ermita que se había construido por el virrey y su esposa, y al acercarse a la imagen, el Señor se le manifiesta y escucha un susurro en su interior de Señor, nuestro Señor, que le dice, Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto, ¿no? Del esplendor de esa devoción. Y él cae de rodillas y se postra y le ofrece al Señor todo su servicio incondicional hasta los últimos días de su vida. Y este señor, Sebastián de Antuñano, fallece en 1716 y yo no sabía, también me enteré, de que sus restos se encuentran en el Templo de las Nazarenas, lo que viene a ser el santuario final, donde está el muro verídico del Señor de los El Milagros. original. Sí, me Ajá. parece súper, súper loco, de verdad. Oye, qué lugar tan privilegiado, Sí, y a ¿verdad? veces no lo valoramos como debería Sí. ser. Y Pili, Ujú. ¿cómo es que se vive hoy en día esta devoción del Señor de los Milagros? Ya, esta devoción, este, que se realiza pues durante todo el mes de octubre, ¿no? Ya la gente sabe que llega octubre y llega el Señor de los Milagros. Es una fecha como si mundialmente, bueno, para nosotros fechas de manera mundial sabemos Navidad, Año Nuevo, o sea, fechas muy marcadas, ¿no? Para acá en el calendario fijo es el Señor de los Milagros, ¿no? La primera procesión se hace una procesión donde va cantidad y cantidad de multitudinarias personas acá en Lima, ¿no? Que es el centro por donde se ubica el Señor de los Milagros, y también en los otros departamentos del país. Y en cada departamento, en las procesiones van bastante gente, bastante gente e internacionalmente también. Por ejemplo, siempre vemos en las noticias cómo se vivió en Estados Unidos, cómo se vivió en Canadá, que ellos, o sea, los peruanos se congregan, es muy hermoso, a mí me conmueve bastante cómo ver a peruanos fuera del país que se congregan por esta devoción, porque es algo propio de nosotros, es parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, las personas que vienen a conocer Perú no se van a ir sin conocer la tradición del Señor de los Milagros. Y si están durante el mes de octubre, de vivirlas, porque todo está demorado por el tema de la devoción, del hábito. Eh, Todo se encuentra pues en los pasos, las imágenes, las andas, en las calles o en las avenidas principales donde pasa el Señor de los Milagros, se pone carteles enormes en las fachadas, ¿no? De que o sea, como una parte de un saludo a la imagen del Señor de los Milagros que va a pasar con la procesión por ahí. Como todos estos elementos, mi querida Pili, que tú estás resaltando,
nos enseñan precisamente y nos llevan a esta imagen de la que tú estás hablando. Fíjate, nos contabas la historia y luego ya agregas estos elementos que los vamos relacionando, ¿sí? A través de la imagen, lo que nosotros estamos imaginando con lo que tú nos transmites. Y fíjate que aquí, como haciendo alusión a la psicología, juega un papel tan importante en la dinámica del psicólogo y el paciente. Cuando el paciente te quiere compartir algo que haya vivido, te lo expresa con palabras y dependiendo de cómo lo está narrando, es que tú lo estás captando y también estás construyendo una imagen. Y justo con esta transmisión que te está dando la otra persona, tú tienes de alguna manera que expresar lo que estás recibiendo. ¿Para qué? Para saber que sí estamos hablando de lo mismo. Haciendo alusión a esto, como en todo momento de nuestra vida, en cualquier acontecimiento, la parte psicológica se hace presente. Incluso, imagínate, Pili, qué emociones pudieron haber experimentado estas tres personas que subieron por este mandato, ¿sí? De sus jefes, a borrar esa imagen. Qué emociones. A lo mejor iban, sí, sí, yo la voy a borrar y sí, vamos a quitarla de aquí. Y cuando se encuentran con el mismo Jesús vivo, lo que Jesús les transmite, lo que este Señor de los milagros les transmite para poder sentirlo y que su manera de pensar cambiara. Qué cosa tan importante se vive justamente entre la emoción y la razón, ¿cierto, Pili? Es muy hermoso, justo ahora que comentas eso, es, o sea, esa unidad blanquita que gracias a Dios acá, gracias a Dios en verdad la podemos comprender y la podemos trabajar, porque gracias a esa parte espiritual por la que se ve o en la que nosotros enfocamos la manifestación de Dios, es que también actúa en nuestra razón humana y rompe nuestros esquemas mentales, ¿no? De que es una simple figura y la borro, pero viene Dios y rompe esos esquemas mentales que muchas veces nosotros tenemos en lo personal, o sea, en general, de manera personal, cada uno como que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo soy dueño de esto, yo sé lo otro, pero al final son esquemas que nos hemos construido por las experiencias vividas, pero en esa integridad, ¿cómo es que esto es para algo bueno? Porque eso ha Claro, suscitado para algo bueno, ¿no? Y ahora sí. que me hablabas también de los detalles, se me estaba pasando un datito más que justo te mencionaba de que en octubre es el mes del Señor de los Milagros. Para nosotros es el mes morado, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa acá que la primera procesión sale siempre el 18 de octubre? ¿Por qué el 18 de octubre? Porque justo un 20 de octubre de 1687 se da otro terremoto que duró mucho más tiempo todavía. Y ese terremoto sí, ese terremoto devastó todo Lima, ¿no? Incluso tuvo una réplica después, ¿no? Y la ermita donde estaba el Señor de los Milagros se volvió a derrumbar también. Mira, Incluso, si no mal recuerdo, y si no me equivoco, también se le llama como el Señor de los Temblores o el mes de los temblores por justamente esta historia, ¿no? sí, Que suscitó claro. con la imagen. Entonces esta ermita se derrumba, pero adivinen qué, pero el Cristo siguió intacto y no De se pie. derrumbó. Y de pie Sí, sí, firme en la cruz. Entonces, como quedaba la imagen totalmente bien, ahí es donde este señor, Sebastián Antuñano, manda hacer una réplica igual que la imagen, y es esa imagen, esa réplica, la que sale de procesión, la que ah, se muy saca a bien. pasear, porque el otro es el muro y no se mueve, ¿no? Y hemos visto que no se Sí, no, mueve no, él ya dijo que no. ahí. De ahí no me Entonces la mueven. réplica es la que sacan en procesión hasta hoy en día, ¿no? Es la réplica verídica, por decirlo así, ¿no? Y Entonces, mira, como fecha previa, el 18 de octubre se constituye como el día central que sale la imagen del Señor de los Milagros. Y si no me equivoco o no me confundo, es 18, hace su recorrido todo el día, Blanquita, es muy hermoso, todo el día hasta el día 19, que lo guardan en otra iglesia, sí. Y esa mira, procesión no para, ¿no? Y las hermandades están ahí, se turnan las alfombras, o sea, es algo muy hermoso, de verdad. Entonces, este Cristo pues empieza y su día central de la procesión viene a ser
el 18 de octubre, ¿no? Y como un dato adicional, para terminar el tema de los días en sí de la procesión, el 28 de octubre de 1746, de años después, otra vez otro terremoto, pero este Mira, terremoto incluyó un maremoto que destruyó mira. todo Lima y Callao. Callao es una provincia constitucional del Perú, es una provincia anexa a Lima, pero es como si fuera una provincia aparte, ¿no? Pero es pequeña, por decirlo así. Entonces, Callao es una zona que está en el mar, cerca al mar, frente al mar, ¿no? Está ahí en todo el litoral. Entonces, con el maremoto, pues devastó, destruyó todo el Lima y Callao. Sin embargo, como siempre, Jesús firme, el muro de Sí. adobe permaneció intacto, ¿no? Entonces, por eso, aparte de la procesión del 18 de octubre, sale también el 28 de octubre. Ah, muy El bien. 28 de octubre salió, entonces todos como que ha sido la procesión, no, el 18, ¿cuándo vas? 18, 19, no, ya mira el 28, dice, ¿no? Entonces ya Sí. para que tenemos esas fechas para ir a la procesión. Ajá, Pili, eso y en por esta parte de eso. procesión que se hace, ¿las personas van con vestimenta morada o Ah, ya es sí. parte de? Quienes acompañan a la procesión, justo ahora que estaba compartiendo también de eso, se organizan hermandades, ¿no? Como cofradías devotas al Señor de los Milagros, personas que han recibido alguna gracia especial, personas que han prometido algo al Señor de los Milagros, que están ahí en agradecimiento, ¿no? En devoción. Y específicamente hay como que funciones que cumplen ciertas personas que quieren esto. Por ejemplo, las ahumadoras, ¿no? Que están ahí con estos objetos que pues van acompañando al Señor de los Milagros. Después que visten, bueno, después hablo lo del hábito, después están las cantoras, que hacen, es bonito porque tipo pregonan, o sea, hacen tipo pregones como en la época del virreinato acá, que eran muy Sí. hermosos, ¿no? Pero al Señor de los Milagros, ¿no? De ahí están los cargadores, ¿no? Generalmente las cantoras, las ahumadoras son mujeres, los cargadores siguen siendo varones, siempre, ¿no? Porque la imagen es súper, súper grande. Y también las alfombras, ¿no? Va pasando por alfombras, ¿no? Se van turnando las hermandades cada cierto tramo de procesión, Ujú. por ejemplo, como pasa por hospitales, visita los hospitales le hacen un homenaje especial, toca por ahí una banda, toca por ahí alguna orquestita pues especial, con cantos especiales para el Señor de los Milagros, ¿no? Claro. Por ejemplo, participan quizás en la procesión les acompañan algún equipo de fútbol o les acompaña alguna institución del Perú, ¿no? Nacional, y así se van tornando, ¿no? Y el recorrido en verdad sigue bien larguito, en toda la ciudad, dentro de la ciudad. Pili, ¿y has sabido de milagros precisamente que se han llevado a cabo, por ejemplo, cuando visita los hospitales? ¿Ha habido algún milagro que tú sepas que haya sido muy, muy escuchado, por ejemplo? Sí, justo directamente en los hospitales, o sea, algo concreto no, pero sí se hablan, o sea, siempre vas a ver personas en los documentales de las noticias que salen, por ejemplo, las transmisiones como que sí, yo estoy acá, tal persona estaba mal, ahora está bien, yo estoy acá porque me ayudó a mi hijo que consiga trabajo, o sea, cosas así. Pero averiguando, también vi la oportunidad de que había una persona, no recuerdo el año exacto como dato, pero había una persona que tenía esta enfermedad o síndrome, no sé cómo lo catalogan, que es como que pierde todos los signos vitales y parece que estuviera muerta, pero en verdad no está muerta, sino que tiene como que esos lapsos, ¿no? Esos tiempos que parece que estuviera muerta, pero no, porque en verdad queda así cero señales de vida. Sí. Entonces esta persona se entera de esta devoción al Señor de los Milagros y esa persona entra en ese lapso donde queda sin señal de vida y ya dijeron, ahora sí se murió. Entonces le hacen un velorio y esa persona Sí. había pedido al Señor, por favor, que le ayude y ahí en el velorio tengo entendido, igual por confirmar siempre, esa persona dice que despierta, o sea, sale de ese lapso que en ella era natural y a raíz de eso se sana, ¿no? Entonces me daba mucha gracia porque el sacerdote de quien escuchaba eso decía, imagínense si es que ese episodio de esa persona del despertar fuera cuando ya estuviera enterrada. O sea, es un síndrome, Sí, sí. tiene su nombre especial, ahorita no lo recuerdo bien,
pero sí tiene su nombre especial y no sé qué fuerte, ¿no? Y a partir de ese suceso, esa persona pues se hace en su momento también muy devota del Señor de los Milagros. Es como que eso fue uno de los milagros más impactantes que se ha escuchado en la Claro, historia. Ajá. sí, y ahora sí que tenemos un testimonio vivo, un testimonio directo, ¿verdad? De esta persona, ella lo contaba, me imagino, y lo compartía con los demás, y ahí puede ser, y creo que sin temor a equivocarme, un medio importante para que la tradición se fuera extendiendo mucho más. Sí, sí, ¿Sí? Blanquita, así es, así es. Y esta historia, mi querida, Pili, dentro de estas tradiciones, tú me platicabas por ahí algo muy agradable al gusto, al tacto del gusto. Platícanos de esa hermosa tradición. Ay, sí, fue hermoso. O sea, desde chiquita siempre, desde que uno tiene uso, desde que un peruanito tiene uso de razón de la fiesta, de la Sí. devoción, sabe que Señor de los Milagros me es morado turrón de Doña Pepa, todavía con su nombre específico. ¿Por qué? Y estuve investigando más de la historia porque no me había puesto a pensar en eso, pero ese turrón de Doña Pepa también nace del Señor de los Milagros. El Señor nos consiente literal en todos los aspectos y en todos los sentidos, porque cuentan de una esclava que se llamaba Josefa Marmanillo. Entonces esta esclava fue liberada, ¿no? Porque esta esclava comienza a sufrir una parálisis en los brazos y esa esclava se Sí. dedicaba a cocinar. Entonces a sus dueños, a sus amos, ya no les servía como esclava, por decirlo así, ¿no? Y eso fue a finales del siglo XVIII ya. Entonces esa esclava sale libre y al escuchar los rumores del Señor de los Milagros, del Cristo Moreno, ¿no? Del Cristo de Pachacamilla, con todos los nombres que los nominamos, ella le pide al Señor por favor por su sanación. Y Josefa Marmanillo queda sana, se sana de la parálisis de brazo. Entonces, en agradecimiento, que es algo muy hermoso, el que su corazón haya, o sea, ofrecido un agradecimiento, tenido un agradecimiento con el Señor, con ese don que tenía de cocinar, prepara un dulce que es delicioso, ¿no? Y lo lleva a la siguiente procesión para ofrecérselo al Cristo, ¿no? En agradecimiento, ¿no? Y ella percibe en ese momento cuando le ofrece la imagen que el Señor la miraba, le sonreía y le bendecía la ofrenda. Entonces para ella ¿Cómo? fue, sí, yo también cuando lo le dije, ahora Fue me una gusta más el turrón. aprobación. Sí, Sí, qué fue muy hermoso. hermoso porque eso para ella fue el corresponderle el Señor a ella, que sabes como que tú como hija del Padre estás muy feliz, le haces un agradecimiento y Él te lo corresponde con mucho amor, ¿no? Entonces, a raíz de eso ella comenzó a repartir su turrón, mi agradecimiento como devoción y las personas quedaban encantadas, ¿no? Y eso cada vez, la siguiente procesión iba a repartir su turrón. Entonces a este turrón le dicen el turrón de Doña Pepa. Entonces, el turrón de Doña Pepa es un nombre totalmente completo y compuesto. Y este turroncito está hecho de una masita especial, ¿no? Que son palitos, miel. Si lo buscan, lo van a, no sé describirlo muy bien, creo, con grajeas de colores, o sea, con miel de frutas, miel. Digo, bueno, ahora hay varias versiones, ¿no? Pero se sigue manteniendo esa tradición. Entonces, o sea, es como que la Navidad, al menos en Perú, la Navidad no es, siempre hay un panetón, ¿no? Todos se promocionan los panetones en Navidad, acá en Perú al menos, y en octubre siempre es el turrón, ¿no? Incluso si uno viene acá, un postre tradicional siempre va a ser el turrón como los picarones, por ejemplo, pero el turrón es emblemático del Señor de los Milagros. Qué bonito, Pili, la enseñanza que nos deja también el ser agradecidos, ¿sí? A lo mejor desde sus posibilidades, pero yo creo que, a ver, ¿qué le doy a mi Señor en agradecimiento de este milagro que yo he recibido? Y mira, se le ocurrió, dentro a lo mejor vio a su alrededor qué era lo que tenía y qué podía hacer con eso. Qué enseñanza tan bonita nos deja a todos nosotros el que también seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con los hermanos, seamos agradecidos en todo momento. Y no esperemos a querer dar las grandes cosas para agradecer. Y aquí, ¿verdad? Llevar a la práctica el agradecimiento desde la persona que está en tu casa hasta la persona que te atiende en el súper o en el mercado o a donde tú vayas y sobre todo el agradecimiento a Dios por todo lo que permite en nuestra vida.
Y también sabemos que tenemos que agradecer lo que no permite, porque al final de cuentas es la voluntad de Dios y vivir con esta mentalidad y con esta apertura de corazón, Señor, hago tu voluntad, creo que esto te genera y te lleva a una paz en donde sabes que estás viviendo de acuerdo a esta voluntad de Dios, mi querida Pili. Sí, y eso nos lleva a sentirnos libres también, a ser libres en realidad, más que sentirnos a hacerlo, ¿no? Una cosa es sentirte libre Claro. y otra cosa es ser realmente libre, ¿no? Pero eso lo conseguimos en ese trabajo integral, en el aspecto humano y también en el aspecto espiritual, ¿no? Que, claro. Y Pili, si nos pudieras compartir, ¿qué es lo que suscita en ti cuando te mencionan esta hermosa tradición que yo ya la siento? Yo ya veo todo de morado, veo a mi Señor de los milagros y es muy bonito, de verdad, aprender de esta tradición. ¿Qué surge en ti cuando te hablan de esta tradición o la mencionan? En realidad, cuando me ponía a investigar más para compartir hoy, yo decía, tengo que averiguar más, ¿no? Porque uno, claro, acá como peruano sabe, tiene entendido la fecha, el lugar, qué es lo que se hace, y uno se predispone, uy, ya me programo para el 18, 19, 28, pero yo quería saber más, los detalles que siempre pueden haber, ¿no? Y cuando me menciona, en general, siempre era tradición, era nostalgia también, porque es de que tú tienes uso de razón, de bebé ya te llevan a la procesión. Incluso entregan a los cargadores, a las personas que están ahí junto al anda, los encargados a los bebitos, y los ponen delante de la imagen y los bajan, ¿no? O sea, de la réplica, ¿no? Entonces, yo recuerdo también tener fotos de bebita de 2 años, 3 años con mi hábito pequeño, mi hábito morado, ¿no? Porque mi Mira, abuelita era devota del Señor de los Milagros y ella siempre usaba su hábito morado. Eso ahora tengo una tía que siempre usa en el mes morado, su hábito, en el mes de octubre, su hábito morado, ¿no? Entonces, para mí era nostalgia, era identidad como peruana, porque a mí, bueno, me encanta mi país, ¿no? Era como que esa riqueza que tiene el Perú en varios aspectos y que esta parte tradicional católica no se queda ajeno a esa identidad peruana de mi patria y eso a mí me fascina y me encanta, ¿no? Porque el Señor sabe y siento mucha dicha de por qué el Señor me puso acá en este país. Eso a mí me vuelve loca de amor. Entonces, también bastante fervor de la gente, bastante esperanza, Blanquita, porque el Perú, gracias a Dios y a la intercesión de los santos, a quienes les agradecemos siempre un montón, es que ahorita todavía seguimos librando la batalla frente a tantas corrientes que están viniendo en general, ¿no? Políticas, etc. Entonces, también el saber que nos resguarda a alguien que permaneció firme y que no se quiso mover. Entonces, que sí. firme va a permanecer también la fe del pueblo peruano. Y eso es algo muy hermoso y muy esperanzador para las generaciones de jóvenes, niños, etc. ¿No? Así es, Pili, lo que acabas de mencionar es muy importante, cómo ni siquiera titubea ni tantito la fe de la población. O sea, ellos saben perfectamente quién es el Señor de los Milagros, pueden ver estas señales del mismo Jesús dando estos mensajes y así, ¿verdad? Muy firme para que nosotros también tengamos esa fe en Él. Qué bonita historia, mi querida Pili. La verdad es que es muy importante para todos nosotros los católicos el poder rescatar y conocer estas tradiciones. Yo la verdad la desconocía totalmente, pero es una tradición tan bonita que hoy por hoy la has compartido a muchísimas partes del mundo, de acuerdo a estas personas que nos están escuchando, que nos están acompañando o están viendo esta transmisión. Y el que podamos nosotros compartirla ahora con cada uno de nuestros hogares, imagínense hasta dónde más va a llegar. Y tú mencionabas algo importante cuando decías, hay imágenes, bueno, tú recuerdas y ves fotografías desde muy pequeñita y luego sigues viendo cómo los papás, los abuelitos siguen llevando a los hijos o a los nietos a esta tradición, les estamos enseñando. Recordemos que esto fue el inicio de los primeros cristianos, ¿sí? Nosotros creemos por la tradición, creemos por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero lo importante, Pili, que es compartir y transmitir estas tradiciones católicas.
Ujú. Sí, de verdad que, bueno, me haces meditar mucho también de que qué importante es la coherencia de vida que nosotros podamos tener en nuestros actos humanos, ¿no? Porque me acordaba mucho de que cuando hice un viaje, por ejemplo, a México, al Santuario de Guadalupe, que yo moría y encantada por estar ahí, en algún momento el guía nos dijo, acá hay más guadalupanos que católicos. Entonces eso a mí decía, pero ¿cómo? Si los Sí, católicos somos, o sea, es nuestra madre, ¿no? Entonces es una exhortación en modo Perú, acá más pequeñita la devoción, pues no como el de Guadalupe, a que qué tanto también nosotros tenemos esa coherencia de vida con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con la trascendencia de esa vida de fe católica, ¿no? Porque en verdad acá se congrega un montón de gente para la procesión, o sea, un montón de gente. Pero, ojo, no es que todo ese montón de gente, millares de gente que pasan, sean como que ese caminito de perseverancia católica. Sí. Sin embargo, algo que valoraba bastante y que me exhortaba bastante era cómo es que eso muchas veces se da por falta de desconocimiento, ¿no? Y qué importante es conocer. Yo, en verdad, sí, sí soy todos los años de ir a la procesión. Es como que o tengo que ir, aunque sea media hora a hacer mi procesión, agradecerle al Señor de los Milagros por simplemente ser el Señor de los Milagros y porque también te mueve eso bonito que en verdad uno no deja de sentir por ser algo acá en el país, ¿no? Una tradición. Sin embargo, era como que cuánto realmente yo he aprendido recién, gracias a esta entrevista, de empaparme más del tema, ¿no? Y cuánto también puedo decir, miren, esto es el Señor de los Milagros, esto es lo que pasó, o sea, no es cualquier cosa, no sé, hay que valorar lo que el Señor permite tener, cómo el Señor se da para nosotros mediante esta imagen, que es una imagen sencilla, pintada por una persona sencilla, o sea, así es. como dice, hay un versículo que dice de cómo es que el Señor se revela a los más pequeños, ¿no? Y acá se ha revelado mediante un pequeño también, ¿no? Pero que mira todo lo que ha trascendido, Blanquita, de verdad que eso Así es es. alucinante. Qué hermoso, qué maravilloso. Muy bien, mi querida Pili, pues agradecerte esta entrevista, no sin antes que nos compartas cómo Mind quieres Off, concluir esta entrevista de sanando la devoción al mentes Señor con de los psicólogos Milagros. católicos. Bueno, acá sí voy a mencionar a una frase, el Señor de los Milagros tiene su himno, su himno del Señor de los Milagros que se entona en la procesión, que es muy lindo, es súper sencillo, es cortito, pero me quedaría con todas las palabras, pero lo que yo rescato es la parte que dice, faro que guía, da a nuestras almas la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine y nos haga digno de tu bondad, ¿no? O sea, cómo es que el pueblo se manifiesta ante ante el Señor de los Milagros, pidiendo que por favor nos den esas tres virtudes teologales que todo católico lo necesitamos como base, ¿no? Y nos confiamos en su bondad, que nos haga digno de su bondad. Y hay otra parte que me encanta también, que es muy, muy de identidad peruana, que es con paso firme, eh, de buen cristiano, si no me recuerdo, hagamos grande nuestro Perú. O sea, como es muy hermoso porque es manifestar la unión y la unidad que todo el país quiere pedirle al Señor de los Milagros. Y donde hay unidad está la Santísima Trinidad, ¿no? Dentro de la sociedad, todo lo que hayamos o podemos ver, pues qué hermoso que todos le entonemos eso al Señor. Quizás no todos son conscientes de que sí le estamos cantando a Dios, pero Dios es totalmente consciente de que sí le estamos cantando a Él y Él, que no se deja ganar en generosidad, lo recibirá con mucho amor, ¿no? Y eso es algo muy Claro. hermoso, eso es Y más algo si muy se hermoso. hace en comunidad, porque sabemos que en la oración de Exacto, intercesión, pues el Señor todavía le pone más atención, exacto. porque bueno, estamos intercediendo de una y mil maneras. Mi querida Pili, pues agradecerte esta hermosa entrevista que nos has regalado con haber rescatado y compartido sobre todo esta tradición del Señor de los Milagros en Perú. La verdad es que, como te mencionaba, ha llegado a muchos lugares del mundo y tenemos ahora ya un gran compromiso de compartir esta tradición a los más pequeños. Muchísimas gracias, mi querida Pili, por haber estado con nosotros en esta transmisión. Ay, gracias a ti, Blanquita. De verdad que es una oportunidad muy grande que el Señor nos da poder servirle por medio de nuestra profesión y tener estos espacios, ¿no? Yo creo que ahora que está
o que por gracia de Dios ya se ha extendido esto en varios países. Incluso en esos países en el mes de octubre pueden buscar en dónde se da la procesión del Señor de los Milagros y va a ser como que un pedacito de Perú en ese país. Así es, mi querida Pili, pues muchísimas gracias y gracias también a ustedes, mis queridos amigos, por ser parte de Mind. Recuerden que somos psicólogos católicos, esta hermosa comunidad que Dios nos ha encomendado para llegar hasta sus corazones. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y que tengan un excelente día. Hasta pronto.